Mucha atención a Bitcoin, ya que nos encontramos a fin de semana, día domingo, precio de Bitcoin $91,000, ligeramente por encima de los 91,000. Hemos visto cómo en los últimos 4 o 5 días prácticamente el precio se ha mantenido en la misma zona. Aquí actualmente tenemos el gráfico de 4 horas, pero si nos pasamos al gráfico de 1 hora vemos cómo prácticamente Bitcoin solo ha estado en un rango que ha pasado prácticamente del precio más alto, cercano a los $93,000 en una sola ocasión. El precio va a buscar esta zona, lo tenemos de este lado, el precio va a buscar cerca de los $93,000 y nuevamente vuelve a retroceder. Esto pasó el fin de semana, el día viernes, antes de cerrar el mercado, veíamos cómo el precio nuevamente perdía lo poco que estaba intentando subir. Hoy, después de varios días, algunos días festivos, fin de semana, prácticamente estábamos notando que el mercado podría no estarse moviendo tanto. Por lo mismo no ha habido actualizaciones del movimiento de Bitcoin, sin embargo no hemos visto nada interesante, no ha pasado nada interesante, todo lo bueno le hemos venido dando seguimiento y es por eso que nuevamente estamos aquí, ya que día domingo normalmente el precio vuelve a moverse, la volatilidad vuelve a regresar al mercado y es por ello que hay que dejar una proyección en esta ocasión. Si bien nosotros vemos este patrón o gráfico que ha formado en fin de semana, notamos claramente el rango sobre la media de 53 periodos, ¿no? Esto que les comento, estos últimos días el precio no se ha movido tanto por evidentes razones, pero ¿qué es lo importante a destacar? Que el precio prácticamente no ha vuelto a caer, no ha vuelto a buscar, a pesar de haber poco volumen, de haber poco interés en estos últimos días, no ha vuelto a buscar la parte baja. Estamos hablando de los $80,000, $82,000, lo cual es bastante bueno. Si nos pasamos a CoinMarketCap para ver a corto plazo cuál es el patrón que tenemos en este momento, para ver cuál es la tendencia del movimiento, vemos claramente cómo la capitalización se ha mantenido, vemos que no hay un gran cambio, 1,82 trillones en las últimas 24 horas y el volumen sí que está bajo. Si nosotros recordamos un poco conforme el patrón de volumen y capitalización, esto prácticamente debería de ser de continuación alcista, ya que no hay suficiente volumen como para interpretar que esto debería de estar cayendo en las próximas horas. También, si recordamos, hay que tomar en cuenta el gráfico diario todavía sigue teniendo una direccionalidad alcista, ¿ok? Esto lo vemos aquí prácticamente con el estocástico, inclusive con el squeeze momentum, vemos que la direccionalidad debería de ser de continuación alcista. Tenemos un target ya planteado cerca de los $97,000, ¿ok? Ese target en el gráfico diario no ha cambiado hasta este momento, sigue siendo el mismo por los $97,000, $98,000, es donde debería de estar buscando el precio en un gráfico diario para posteriormente interpretar si a partir de ese punto va a seguir rompiendo, va a seguir manteniendo fuerza de rebote o la va a perder para ir a buscar nuevamente los $80,000, así que es cuestión de simplemente darle seguimiento. En cuanto a mis operativas, yo he seguido igual que los días anteriores, operando únicamente spot, un promedio por los $89,000 que no he cerrado, voy a seguir manteniendo, y en futuros no vengo operando prácticamente porque bueno, estos últimos días he estado un poco ocupado, por eso no ha habido video, aparte de que el mercado pues en Bitcoin principalmente, que es lo que he estado operando, no ha dado buenas entradas y esto prácticamente en gráfico de 1 hora o de 15 minutos es difícil de operar. Si nos pasamos a algunas altcoins, las que siempre revisamos, que son Ethereum, Solana y XRP, podemos ver que su volatilidad también ha sido disminuida en los últimos 2-3 días, manteniéndose únicamente en rango y es prácticamente el mismo patrón de Bitcoin. Vemos por ejemplo en XRP que está haciendo un rango por debajo de la media de 180 periodos, sin embargo esto más que un rango es una zona de compresión, se encuentra entre ambas medias móviles. A pesar del fin de semana, del poco interés en el mercado, el precio no cae, esto debería de estar subiendo. En Solana vemos un patrón bastante similar, por la parte baja el precio no cae. Hay que tomar en cuenta también algo, amigos, que tampoco es cuestión de confiarse. Recordemos que las entradas ya se dieron en días anteriores, principalmente en spot, y en futuros si van a operar, operen con stop loss, porque esto es una estructura alcista. Ya les he mostrado el volumen de capitalización, patrón alcista, análisis técnico. A nivel de estructura esto también debería de continuar subiendo, pero no olviden lo que es la manipulación del mercado, que a pesar de que nosotros tenemos una estructura y una direccionalidad en este punto, muchas veces sucede ese escenario en el que van a liquidar antes, se comen la liquidez de los posicionados en este punto en long, de sobreapalancados principalmente, los sacan del mercado, los liquidan, les tocan sus stop loss y posteriormente el precio comienza a subir. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces se termina dando. No significa que el precio en este punto vaya a caer o tenga estructura bajista, no, al contrario, tiene una estructura alcista, pero la manipulación siempre va a intentar hacer liquidar o hacer perder a la mayoría de traders, y esto también lo podemos anticipar, zonas de reacción con el mapa de liquidez. Si pasamos aquí a Trading Different a corto plazo en
en el mapa de liquidez, vemos que hay unas zonas de interés por los $90,000, un poco más por los $88,500. Esto es a corto plazo de lo que se ha ido acumulando en los últimos días por parte de los posicionados en long. Como ven aquí por abajo sí que hay un poquito más de liquidez por los 82,000, pero eso ya es prácticamente de los que van apalancados poco, ¿no? De los que llevan poco apalancamiento. A corto plazo podemos ver que los mayormente apalancados son los longs. Por parte de los shorts la liquidez se centra hasta los $100,000, pero como les menciono, esto es a corto plazo. Si nosotros realmente vemos la liquidez que se ha ido acumulando alrededor de los varios días o semanas que han transcurrido en el que el precio ha ido cayendo, vemos que por la parte de abajo sí hay liquidez, obviamente hay liquidez acumulada, pero la mayoría se encuentra por los precios que no ha alcanzado en esta última caída, ¿no? Ya habíamos hablado de los 84, ya los fue a buscar, $82,000, 81, y lo más fuerte se encuentra por debajo de los 80,000, precios que no ha ido a buscar el Bitcoin en esta última caída. Si pasamos a ver lo que está por la parte de arriba, aquí es donde nos vamos a dar la sorpresa de que la mayor cantidad de liquidez acumulada actualmente se encuentra por la parte de arriba, con puntos importantes por los $94,500, por los $100,000, que es esto lo que debería de estar buscando en el diario. Por eso es que comento, la estructura actualmente es alcista. Lo que no podemos descartar es un posible movimiento de manipulación en el cual primero van, liquidan a los que están por la parte de abajo, se joden a los que ya van posicionados correctamente en el movimiento, los que ya llevan un long, quizá un poquito sobreapalancados y que no tienen una estrategia, no saben si cerrar, no saben si promediar, simplemente les cae el precio, lo saca, no se vuelven a meter y el precio sube. Así que ojo con estas zonas, ojo con los 88,500 aproximadamente y por los 90,000, aproximadamente 89, $90,000, precios bastante cercanos si medimos del precio actual a la zona más baja de liquidez a corto plazo que pudiese estar buscando antes de continuar subiendo, es cerca de un 3% hacia abajo. Así que tú debes de medir tu apalancamiento, considerar de que si el precio cae un 3% y tú vas muy sobreapalancado, te pueden llegar a liquidar. Debes de tener una estrategia en la cual te permita promediar o te permita tomar decisiones hasta esos niveles, ¿no? Hasta los $86,000 aproximadamente, que no debería de haber riesgo, aunque veamos que el precio haga esto el día de hoy, el día de mañana es normal, es dentro del movimiento y eso no cambia que esto sigue siendo alcista, ¿ok? Simplemente sería una oportunidad para intentar agarrar mejores precios. No olvidemos que hoy día domingo, alrededor de las 6 de la tarde hora México, comienza la volatilidad por la apertura de los mercados asiáticos y mañana lunes nuevamente todo comienza normal, todo el movimiento del mercado comienza a ser más notable y esto mismo que acabo de explicar en Bitcoin es muy probable que también suceda en las altcoins. Lo hemos dejado alcista en XRP, zona de compresión. Antes de ello puede haber una zona de liquidez, un movimiento liquidatorio que en este caso de XRP podría estar alcanzando los $2.06. ¿Por qué ese nivel? Porque aquí hubo una pequeña zona de volumen anteriormente y porque también podemos notar que ese fue el soporte el pasado 4 de noviembre. Así que si el precio vuelve a sacar un mechazo hacia la baja, debería de ser cerca de estos niveles, consumir esa liquidez pendiente que se ha acumulado en los días pasados y después continuar subiendo. Ok, que eso quede claro. Ese patrón no quita que esto es alcista, simplemente un posible movimiento liquidatorio antes de continuar subiendo. Ok, todavía le queda tiempo a Bitcoin para continuar subiendo. En el gráfico diario prácticamente estamos hablando de una semana más para que Bitcoin pueda alcanzar cerca de los $100,000, ya que si llegamos a 7-8 de noviembre y Bitcoin sigue estando por los $91,000 o peor aún por los 88, podría cambiar la estructura. Pudiese ser que a finales de diciembre aún siga siendo alcista, pero vamos a darle seguimiento, ¿ok? Hasta este momento no podemos determinar cómo va a ser el mes de diciembre porque han pasado 4 o 5 días en el que Bitcoin no se ha movido. Así que hoy es un día importante para darle seguimiento a Bitcoin. Por ahora hemos visto lo interesante, las zonas de liquidez importantes, se las vuelvo a recalcar, puntos de concentración de liquidez, para ser más exactos, 88,467, $89,790 por la parte de abajo y por la parte de arriba de liquidez más antigua acumulada a corto plazo, por así decirse, por los 94,560 y ya prácticamente llegando a los $100,000. El patrón de volumen y capitalización hoy indica que esto es alcista. Tenemos un volumen bajo con una capitalización estable que inclusive podría continuar subiendo o aumentando en las próximas horas. Esto es importante darle seguimiento a la apertura de los mercados asiáticos, es decir, de hoy después de las 5:30, 6 de la tarde hora México. Y a nivel de estructura, a nivel de gráfico o acción del precio, este movimiento todavía le queda tiempo. Estamos hablando
hablando del gráfico diario, y en gráfico de 4 horas ha resistido bastante bien, debería de ser alcista, no descartemos un movimiento de liquidación para posteriormente de eso continuar subiendo hasta el target que ya lo he mencionado en los mapas de liquidez hace un momento. Sin más que comentarte en esta ocasión, espero que se encuentren muy bien, nosotros nos estamos escuchando a la próxima.